Somos Global Opportunities, una firma de inmigración canadiense con sede en Toronto, Canadá. Gracias por acompañarnos en este seminario. Vamos a comenzar en 3 minutos. Este seminario será impartido por la licenciada Mildred Gutiérrez, quien cuenta con más de 11 años de experiencia ejerciendo derecho migratorio canadiense. Además, posee las licencias necesarias para asesorar a personas que quieren emigrar a cualquier provincia de Canadá, incluso a la provincia de Saskatchewan. A lo largo de su carrera ha impartido seminarios en diversas instituciones reconocidas de Latinoamérica y del mundo. Hemos tenido el honor de llevar nuestro conocimiento a países como Perú, Chile, Costa Rica, y Guatemala, entre otros. Ahora, a tan solo 2 minutos de comenzar, queremos recordarte lo importante que es para nosotros conocer tu opinión. Por eso, al finalizar este seminario te invitamos a dejarnos una reseña en Google para saber qué te ha parecido el contacto con nosotros. Asimismo, hemos impartido seminarios enfocados a diversas profesiones como ingenieros, arquitectos, contadores y profesionales de la salud y la educación. También hemos estado en El Salvador, México, Honduras, Ecuador, Colombia y República Dominicana. En un minuto comenzaremos con nuestro seminario. Con más de 11 años de experiencia, nos enorgullece asesorar a personas en su sueño de emigrar a Canadá. Contamos con las licencias necesarias para ejercer derecho migratorio en todo Canadá, incluso en la provincia de Saskatchewan. Hoy es un gusto tenerte con nosotros como parte de esta experiencia. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp donde compartimos contenido valioso que sin duda será de tu interés. Además, te invitamos a visitar la sección de noticias en nuestra página web para mantenerte al día con las actualizaciones más relevantes sobre inmigración canadiense. Gracias por estar aquí. Estamos listos para comenzar. Buenos días, bueno, tardes a todos ustedes. Ya estamos en vivo, Jesse, ¿estás por ahí? Es que no te puedes quitar el mute. Con tantos, un segundo a todos ustedes, les ofrezco una disculpa, pero siempre puede pasar esto. ¿Ves si ya puedes quitarte el mute, Jesse? ¿Pudiste? Listo. Listo, ¿Me perfecto. escuchan? Sí, ya, Listo. Ahora sí me gracias. escuchan y me pueden Sí, ver. perfecto, todo bien. Listo. Muchas gracias, Luis. Bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ya muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Jessica Gómez. Hago parte del equipo de graduados Colmayor. Este espacio hoy lo creamos especialmente para ustedes graduados. Sé que nos acompaña otra parte de la comunidad institucional del Colegio Mayor de Antioquia. Sé que tenemos administrativos, sé que tenemos estudiantes y gran parte de nuestros graduados también, que era el foco inicial y al que apuntábamos con este espacio de Emigra a Canadá. Hoy nos acompaña Global Opportunities. Ellos son una agencia que les va a hablar de todo el tema de cómo emigrar correctamente hasta Canadá, cómo irse para Canadá, cómo conseguir empleo en Canadá, cómo no tener inconvenientes en todo este tema de la migración. Nos acompaña la licenciada Mildred Gutiérrez, ella es socia principal de Global Opportunities. Va a estar con ustedes todo el tiempo de la charla. Nos acompaña también Luis Garnica. En un momentico él estará presentándose mucho mejor, estará contándoles un poco más de este evento que tenemos hoy. Como nuevamente les digo, gracias a todos por participar.
lo que tratamos desde graduados con mayores de que cada vez ustedes puedan tener más oportunidades, más temas de interés y podamos estar compartiendo más con ustedes, con estos temas, como temas con los que compartimos hace 2 semanas, que fue un tema un poco más económico, de finanzas personales y muchos temas que vienen próximamente desde graduados con diferentes exponentes, con diferentes temas, como les digo. Ahora le doy la bienvenida a Luis Garnica. Con él hemos estado en comunicación todo este tiempo, preparando este espacio en el que ya hoy estamos. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos y en un momento Mildred, mil gracias también a Mildred, que estén muy bien, muchas gracias por estar acá y ahora sí, la palabra es de ustedes. Gracias, Jessica, por la presentación y por el tiempo dedicado, porque se toma tiempo llevar estos seminarios a todos ustedes. Y bueno, me presento, soy Luis Garnica, soy gerente de marketing de Global Opportunities. Somos una firma de migración, estamos localizados en Toronto, Canadá. Yo soy la persona que administra el grupo, yo soy la persona que los molesta en el grupo y espero no haberlos molestado tanto, y el que les manda la información por ese medio. Como bien ya dijo Jessica, somos una firma de migración, estamos en Toronto, Canadá, realizamos procesos migratorios a todo lo que es Canadá, a excepción de Quebec. Para poder realizar procesos migratorios en Canadá se necesitan ciertas licencias a nivel federal y a nivel provincial. Hay dos provincias que requieren una licencia extra, como ya lo vieron en el video, que es Saskatchewan y que es Quebec. Nosotros no practicamos para Quebec, pero sí para Saskatchewan y para las demás provincias y territorios. El día de hoy tenemos a la licenciada Mildred Gutiérrez, que cuenta con estas licencias, con más de 10 años de experiencia realizando procesos migratorios canadienses. Y les invito a que todas sus preguntas las dejen al final, ya que muchas de ellas se van a responder conforme va pasando la charla. Y al final vamos a responder también esas preguntas. Les iré poniendo información en el chat con base a la información que vaya compartiendo la licenciada para que también puedan ver distintas páginas que vaya a compartir. Asimismo, les iré comentando acerca de posibilidades para poder emigrar como tal al final y responder sus dudas. Esta charla va a quedar grabada. El día de mañana también les comentaré dónde queda grabada y les haré llegar la información por WhatsApp. Si alguno también tiene alguna duda al respecto, puede hacerla llegar también por WhatsApp a mi correo o a mi WhatsApp como tal. Doy la bienvenida a la licenciada Mite Gutiérrez para podamos comenzar con este seminario y agradecemos mucho el tiempo y a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes, noches acá. Y bueno, gracias a la presentación, gracias también al colegio por el espacio. Vamos a dar inicio. Vamos a estar hablando de manera general sobre los procesos migratorios canadienses, ya como bien lo estuvieron explicando. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente a conocer sobre todo los elementos más importantes del perfil que Canadá está buscando, sobre todo para aquellas personas que están interesadas en migrar de manera permanente, es decir, ya vivir en Canadá, establecerse como canadiense con todos los derechos que esto confiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en principio, pues es importante conocer esta parte, cómo funciona el proceso migratorio, qué tipo de programas hay en este caso y bueno, después ver también cuáles aplican a nuestro caso en específico, ¿no? Porque vamos a hablar de manera general en este caso. Entonces, Canadá en sí tiene una necesidad importante de migrantes, sobre todo a nivel profesional, pero sobre todo su enfoque es aquellas personas que ya se quieren establecer en Canadá, más allá de la parte temporal en ese sentido. Entonces, esto es importante. Porque, bueno, pues la idea de o la necesidad que se tiene es que el perfil de quienes se incorporen, pues ayudan también a cubrir esas necesidades, sobre todo a nivel profesional, dentro de ocupaciones en demanda u otros factores. Y algo importante, porque la mayoría tiende a preguntar eso, o la mayoría su enfoque en principio es trabajar o quiere una visa de trabajo, y el proceso no necesariamente funciona así. Em, el trabajo que tú ya hiciste, la experiencia que tú ya tienes en tu país o donde sea que la hayas concretado, siempre y cuando haya sido de manera legal, es la experiencia que te puede dar paso para incorporarte directamente como residente. Ya cuando seas residente, ya cuando seas canadiense, pues eres libre de
trabajar o estudiar o hacer lo que tú quieras, que vamos a estar explicando esa parte. Y ahorita veremos porque, bueno, se tienen a veces ideas de cómo funcionan quizá otros procesos migratorios o otros países o demás, y el enfoque canadiense es un poco diferente. Los programas también es importante mencionar que con el proceso para establecernos en Canadá, los programas hacia la residencia en general, los programas migratorios a nivel permanente o temporal, no son fijos, es decir, cambian constantemente. Usualmente cada año hay ajustes. Entonces, si de repente tú te estás basando en algo que alguien hizo, por ejemplo, hace 10 años, muy probablemente ya no existe. O si apenas estás revisando con afán de, bueno, en unos 2, 3 años quiero realizarlo, bueno, pues muy probablemente para ese entonces también ya hubo cambios. Entonces, eso es importante. El proceso canadiense, sobre todo si eres elegible, si quieres ejecutar este tipo de procesos, pues vale la pena que los revises en lo que a tu perfil se refiere para que en efecto puedas avanzar en este caso, porque dentro del proceso también los tiempos van a ser importantes. En este caso, ahorita revisaremos esos elementos. Pero bueno, ya les habló Luis, un poco Jessica también. Nosotros somos un despacho que se dedica a lidiar exclusivamente con procesos migratorios canadienses. Estamos ubicados en Toronto y, como bien lo dijo Luis, contamos con las licencias pertinentes para ejercer a nivel federal y provincial, a excepción de Quebec. Si alguien quiere ir a Quebec, pues tiene que revisarlo. Lo que pasa es que Quebec funciona diferente, no es, incluso los programas a nivel federal no abarcan a Quebec. Entonces, em, eso ya, si ustedes lo quieren revisar, pues mi recomendación es que lo revisen con alguien igualmente regulado, pero para específicamente el área de Quebec en este caso. Entonces, vamos a revisar ahora sí, y lo importante es saber qué es lo que queremos hacer frente al proceso canadiense. Queremos establecernos ya para vivir de manera permanente, establecernos. El proceso siempre va a tratar de abarcar a nuestra familia o queremos establecernos de manera temporal, queremos, o sea, en este caso seguiremos siendo colombianos o la nacionalidad que ustedes sean. Vamos a venir por un periodo específico, no necesariamente nos queremos quedar, solamente vamos a ingresar por un tiempo y nos regresamos a vivir a nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que queremos hacer? Para de ahí partir y establecer pues el camino a seguir el proceso según también los objetivos, ¿no? Entonces lo primero es preguntar esa parte y decir, ok, quiero establecerme de manera permanente o solamente quiero ir por un periodo específico y regresar en este caso, ¿no? Entonces, las visas o el término visa se utiliza para esos procesos temporales, es decir, seguimos siendo extranjeros, van a tener una fecha de expiración, no otorgan beneficios permanentes, obviamente requieren renovación, se otorgan por periodos específicos y nos permiten hacer lo que la visa, en este caso, el tipo de visa que estemos tramitando, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, una visa de turismo, queremos venir por estancias cortas, recreación, visita, o queremos estudiar en Canadá, lo cual también es válido, pero vale la pena revisar en ese sentido los cambios que han tenido las visas de estudio. Revisar el estudio desde la perspectiva migratoria, no necesariamente la académica, solamente porque actualmente hay permisos de estudio que sí nos van a permitir incorporar a la familia, otros no. Habrá permisos que nos permitan trabajar, otros no. Que nos van a permitir en su momento avanzar a un proceso de residencia, otros no. Depende mucho de dónde vayamos a estudiar, lo que pudiéramos abrir. Entonces, cuando vamos a estudiar, eso es importante porque se hace una inversión importante de tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, lo ideal es que se revise desde la perspectiva migratoria si queremos dejar la puerta abierta a que en algún punto podamos establecernos o abrir camino para establecernos de manera permanente en Canadá, porque no es automático, no es como que estudio y luego trabajo y luego entonces ya me quedo, no necesariamente. El proceso ha tenido muchísimos cambios, entonces si alguien quiere revisar esa parte, quiere verificar lo relativo a estudio, pues vale la pena que tengan una asesoría en ese sentido y que también puedan, en este caso, pues planear acorde a su núcleo familiar, a lo que ustedes quieren hacer en este caso, ¿no? Y luego viene la parte de las visas de trabajo,
que ahí depende mucho de tratados a nivel internacional, dependiendo de lo que vaya a hacer. Porque las visas de trabajo, hay diferentes tipos en este caso, pero las visas de trabajo, en ese sentido, dependiendo de la posición para la que te quieran contratar, se podrá revisar si hay algún tipo de acuerdo internacional que nos permita que el proceso sea más sencillo o no. Pero en primera instancia, al que corresponde al empleador o a la empresa que te quiere contratar, em, establecer ese mecanismo. En este caso, ¿no? Si va a ser a través de algún tratado que nos permita que sea un poco más ágil, si tiene que ser a través del proceso ordinario que se llama LMIA, que es Labor Market Impact Assessment, porque entonces la empresa primero pasa por una revisión en cuestión financiera, que va al corriente de impuestos, cuántos empleados tiene, cuánto está generando, el tipo de posición que te va a ofrecer, tiene que demostrar que no había residente o ciudadano que pudiera cumplir con esas funciones. Se hace toda una revisión en ese sentido. Ya una vez que la empresa pasa por esos filtros, entonces le permiten o le autorizan contratar a un extranjero. Y esa persona tiene que obviamente también cumplir con los requisitos, en este caso, pues, eh, de la posición que se le está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, para poder tramitar una visa de trabajo, primero la empresa tiene que obtener esta aprobación. Ya que la tiene, entonces con esa aprobación ya tú puedes tramitar un permiso de trabajo, que es un permiso de trabajo cerrado. En este caso, pues para trabajar con la empresa que te lo está otorgando por el tiempo que la empresa también estipule en ese sentido. Y ya dependiendo de qué tipo de posición es, otros términos, si podemos o no incluir familia, en ese sentido, si más adelante podemos o no pasar a un proceso de residencia, porque ya también ha cambiado mucho este proceso, ¿no? Las visas de trabajo no otorgan un puntaje, tampoco es algo automático de ya tengo trabajo, entonces ya por ende me voy a poder establecer, no necesariamente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pues porque en su mayoría no necesariamente depende de nosotros, ¿no? Dependemos de que la empresa o el empleador como tal, pues quiera avanzar primero y luego ya entramos nosotros, ¿verdad? En este caso. Entonces, ahí pues tener cuidado porque la mayoría eso es lo que busca o quiere escuchar y eso es una de las cosas. Regresamos al punto, no es que no se pueda, simplemente que no depende de nosotros y tampoco existen agencias, eh, no sé, reclutadores, como ustedes le quieran llamar, compañías o demás, que les vayan a buscar esas ofertas de empleo o de págame tanto y entonces nosotros te conseguimos esta oferta ay, vamos a estar todo rapidísimo y demás. Hay que cuidarse en ese sentido porque ahí es donde recae la mayoría de los fraudes. Entonces, migración no autoriza, en este caso, a hacer esa parte, o sea, no hay agencias, despachos, personas en general que estén autorizadas por Migración Canadá para ejecutar ese tipo de acciones, ¿no? En este caso, si el empleador, la empresa quiere, bueno, pues tiene la parte legal y, bueno, puede hacer esa parte, pero tú no vas a cubrir esos gastos, los cubre el empleador. ¿No? Entonces, en ese sentido, esa parte es importante nada más para tenerlo en cuenta, porque, bueno, actualmente de repente hay muchísima información, redes sociales o demás, o para generar un clic o para muchísimas personas que conocemos que de repente pagué tanto porque me dijeron que iba a tener mi permiso y obviamente no había. Demás, entonces hay que cuidarse. Si ustedes están postulando en internet o demás y de repente tienen una oferta, vale la pena que tengan una asesoría al respecto, verificar que la oferta es legal, que la empresa existe, que todo está en orden. Mi recomendación no proceder con ningún tipo de pago porque ya de ahí entonces hay como ese foco rojo, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, nada más para tenerlo presente, porque Canadá sí tiene una necesidad de, mm, de personas que cubran, en este caso, ocupaciones en demanda en la parte laboral. Sí existe una necesidad migratoria, sí, pero en este caso su enfoque es sobre todo hacia la parte de
El, em, permítanme. Ah, es en todo caso hacia el proceso permanente. Es decir, me quiero establecer dentro dentro de Canadá de manera permanente, en este caso. Entonces, en ese sentido, pues eso es importante para poder em, establecernos. Ahí, permítanme. Es que había alguien que estaba aquí poniendo constantemente que quería tomar, em, ¿cómo se llama? No, no veo a nadie. Vamos, estás Ya, bien en la presentación. listo. Ya. Sí la siguen viendo, ¿no? Sí, la Ok, presentación no, bien, nada más te ya. vemos a ti. Ah, ya no. Ah, ok, listo. Sí, la pausé para poder retomar porque no me dejaba mover nada. Bueno, entonces, retomando, como les decía, entonces está esta parte de residencia permanente. Ese es el enfoque canadiense, ¿no? Busca un perfil específico de migrante. Ahorita vamos a ver los requisitos, que realmente son cuatro primordiales. Y la idea es que las personas que se incorporan, pues vengan a residir ya de manera permanente, es decir, ya como canadienses. Entonces, es un poquito a la inversa. Primero preparamos la aplicación, primero preparamos esos requisitos para incorporarnos. Los procesos de residencia permanente son iguales para todos, no importa tu nacionalidad o si tienes varias nacionalidades o si has trabajado en un lugar o en otro, ese no hay problema. A la residencia permanente pueden postular todos por igual, los requisitos son iguales para todos. En este caso, ahorita vamos a revisar lo que implica y siempre va a tratar de incorporar al núcleo familiar, o sea, tu pareja, estén o no estén casados, a tus hijos o los hijos de tu pareja, siempre y cuando no sean mayores a 21 años. Ya después de los 21 son independientes. Pero en ese sentido, cuando nosotros nos vamos a incorporar a Canadá ya como residentes permanentes, ahora sí es diferente. Entonces, primero vamos a revisar ese perfil para incorporarnos, pero una vez que ya estamos en ese proceso y somos aprobados, ahora sí viene todo el sistema de asentamiento, que ahí es cuando entra toda la parte de instituciones de gobierno, además, que sí nos van a ayudar con la búsqueda de empleo, que sí nos van, ahora sí, porque somos ya libres como cualquier canadiense de trabajar o de abrir un negocio, o de si no queremos, pues a lo mejor queremos estudiar o queremos hacer otra cosa, ya tenemos también acceso a becas, a beneficios sociales, subsidios, puedes entrar, salir del país. Realmente puedes hacer lo que cualquier canadiense, lo único que no puedes hacer es votar. Entonces también existe, porque Canadá es un país de migrantes, entonces en general ya hay un proceso establecido en donde obviamente ya cuando te vas a incorporar, ahora sí habrá instituciones que te ayudan desde, oye, hay eventos de networking, ferias de trabajo, en este caso conocer actividades o demás para incorporarnos a la vida social, cultural, en fin, porque es sobre todo el primer año es una etapa de asentamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero eso viene después, eso viene ya cuando hemos pasado estos filtros y ya nos vamos a incorporar de manera permanente. Algo también importante es que dentro de Canadá el sistema de salud es gratuito. Entonces, pues tenemos una tarjeta de salud, nos presentamos al médico, estemos o no estemos trabajando, necesitamos ir a urgencias, al hospital, no sé, al pediatra, al especialista, en fin, ¿no? En ese sentido, pues se está cubierto en esa parte. Entonces, pues esto es importante mencionarlo porque a veces no necesariamente se entiende el concepto o el término de residencia permanente, pero eso es, ¿no? Así como ustedes en Colombia, pues tienen los derechos propios como colombianos y ustedes definen esa parte de no trabajar o no trabajar, estudiar o, en fin, en ese sentido, pues lo mismo un residente permanente canadiense. La diferencia entre un residente permanente y un ciudadano es que todavía no se puede votar en este caso. Entonces, en ese sentido, el proceso, como les decía, está orientado a esta parte y se dividen en dos grupos de programas específicamente, los programas a nivel federal y provinciales. Los programas federales están orientados, es muy variable, pero usualmente personas un poco más jóvenes que todavía no tienen mucha experiencia laboral
pero tienen buenos niveles educativos de idioma. En este caso, los programas provinciales tienden a ser para personas con muchísima más experiencia laboral, pues que estamos hablando de personas que ya tengan más de 6 a 10 años incluso de experiencia laboral. Entonces, pues un recién egresado no necesariamente todavía cumple con esa parte, pero en ese sentido vamos a estar revisando. Ahora, si empezaron a escuchar algunos términos o a revisar incluso la parte migratoria, podrán haber revisado ya el término de Express Entry. Express Entry no es un programa, es el sistema de cómputo que califica a quienes quieran participar en una categoría federal. Ok, entonces cuando nosotros incorporamos nuestra aplicación, vamos a estar participando en este caso, pero en un principio nadie la está viendo. Estamos en este sistema denominado Express Entry. Entonces, aquí lo importante es que cuando nosotros vamos a ingresar una aplicación, revisemos nuestro puntaje. El puntaje se conoce como Comprehensive Ranking System, ese es el término. Y el puntaje es importante porque las categorías, realmente los requisitos no son algo extraordinario. Pero es importante entender que el perfil de cada quien puede ser diferente. Podemos haber estudiado a lo mejor en el mismo colegio, podemos haber a lo mejor incluso estudiado la misma carrera, pero nos dedicamos a diferentes cosas, o a lo mejor uno estudió la carrera universitaria, pero otro tiene maestría, a lo mejor uno tiene mejor nivel de idioma que el otro, o más experiencia que el otro, o hemos tenido, no sé, diferentes situaciones migratorias o en fin, ¿no? Puede ser muy variable. Entonces, lo importante es revisar lo que nos corresponde en función a nuestro propio perfil. Eso ya más adelante lo explicaremos, que es parte de una asesoría, pero la idea es que cuando nosotros preparamos una aplicación de residencia, ya tengamos esta parte clara, es decir, antes de empezar a adelantarme con déjame traduzco y déjame presento exámenes y déjame, no, 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 vamos a revisar en principio a qué soy elegible, cómo vamos a generar este puntaje, ¿no? Porque cuando nosotros ingresamos nuestras aplicaciones a estos sistemas, por ejemplo el de Express Entry, ya para llegar a ello tenemos que haber generado toda una aplicación, sobre todo, por ejemplo, si es familia, ya preparamos toda la documentación, todo lo que implica. Pero una vez que lo ingresamos, nadie la está viendo. Está en espera de selección. Entonces entramos, estamos participando porque a lo mejor reunimos estos requisitos, pero lo que buscamos es que nos seleccionen. Entonces eso es importante porque aquí es donde entra la diferencia entre un puntaje simplemente elegible o un puntaje competitivo. Es decir, si yo estoy participando en una categoría en donde actualmente el puntaje de selección es de 470 y yo tengo 500, ¿qué va a pasar? Pues ingreso mi aplicación, me van a seleccionar. Ya que me seleccionaron, ahora sí el oficial de migración empieza a revisar la aplicación. Para ese entonces el proceso ya es bastante directo y estas categorías tienen un promedio de 6 meses de procesamiento. Entonces, aquí lo importante es la preparación, es decir, preparar mi aplicación acorde a los requisitos, cumplir con ello para que venga esa selección. ¿Por qué? Oye, yo tengo 350 puntos. ¿Soy elegible? Sí, pero ¿qué va a pasar? Nada. Puede estar mi aplicación ahí hasta por un año. Si no me seleccionan, simplemente la van a cancelar, ¿no? No está todavía, está en espera de selección, pero todavía no la están procesando. Es cuando nos seleccionan que empiezan a procesar. Ahora, ¿quién genera este tipo de puntaje? Las mismas personas que participan son las que van imponiendo esos rangos, en este caso, ¿no? Los perfiles de las personas que estén participando son las que van generando este puntaje. Entonces, por eso es importante prestarle atención o revisarlo con anticipación para saber, ya estoy listo o lista, o tengo que trabajar en estas áreas, qué tiempo tengo, cómo impacta mi puntaje, si lo quiero hacer este año, si lo quiero hacer en dos. Hay que proyectar esa parte, es importante. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese puntaje? Y ese puntaje lo vamos a calcular con 4 elementos. En este caso, nivel educativo, que puede ser pues tu carrera, en este caso, desde técnica, universidad, hay quienes tienen especialidades, maestrías, doctorados, ¿verdad? En este caso, entonces, bueno, pues eso es importante revisarlo en ese sentido. Y algo también importante, ¿verdad? Que en este caso vamos a revisar es la parte del idioma. El idioma no lo vamos a poder evitar. El idioma es importante en el sentido que em,
la mayoría de las personas lo que busca cuando quiere emigrar es establecerse, es avanzar económica, profesionalmente, ya sea para ellos mismos, para su familia, para sus hijos en general, ¿no? Y la mayoría también siempre dice, bueno, es que voy a llegar y voy a trabajar en lo que sea. No, realmente los procesos están estructurados para que tú puedas llegar a incorporarte y obviamente que puedas hacer uso de tu profesión o trabajar a nivel profesional, pero también no nada más en la parte productiva, no nada más en la parte laboral, sino también en la vida en general. Es decir, el idioma nos ayuda a establecernos, a llegar, generar comunidad, las cosas más esenciales. Oye, tengo que ir al doctor, oye, tengo que ir a inscribir a mis hijos a la escuela, oye, hay emergencia, hay que ir a tal lugar o tengo que ir a hacer, no sé, mis compras, lo que sea. Entonces, el idioma es algo importante porque nos permite esa conexión, ese asentamiento de manera más ágil en este caso y también nos ayuda no nada más en el aspecto migratorio en una cuestión de puntaje, ¿no? También nos ayuda en la parte social, cultural, emocional, ¿no? Porque pues obviamente venimos a vivir a otro país y ya esto también nos ayuda muchísimo a esa parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, no hay que adelantarnos con la parte del idioma. Los niveles que cada quien puede necesitar son variables en función de su propio puntaje, pero en este caso, para los exámenes de inglés, los exámenes oficiales válidos para migración canadiense, en este caso son IELTS General, CELPIP General y Pearson Core. Esos son los tres que ya están, digamos, establecidos. TOEFL Essentials lo aprobaron, pero todavía no está el mecanismo para implementarlo en este caso. Entonces todavía esa parte se está estructurando. Y luego está la parte del francés, ¿no? Que también es otro de los idiomas oficiales canadienses y los exámenes usualmente se presentan en la Alianza Francesa, pero son los exámenes canadienses, que son TEF Canadá y TCF. Entonces, hay quienes solo van a presentar inglés, hay quienes solo se van a enfocar al francés, hay quienes incluso presentan ambos, es muy variable en este caso, pero como les decía, eso pues usualmente depende mucho de la estructura de su propio perfil. Y luego viene la experiencia laboral. La experiencia laboral en las categorías federales es mínimo de un año de experiencia laboral a nivel profesional. Esto quiere decir que pues ha sido normal, ¿no? Pagado. Además, hay quienes han trabajado como empleados, hay quienes han trabajado de manera independiente, por proyectos, por honorarios. También es válido, digo, se presenta de diferente manera y eso ya se revisa en función del tipo de documentación que se presenta, pero en general estamos hablando de experiencia laboral ya a nivel profesional. Y la edad también es un factor importante. La edad es importante en el sistema canadiense porque a medida que vamos haciéndonos más grandes, pues vamos necesitando más del sector salud, ¿no? Y la idea es mantener el estándar o en este sentido los beneficios que ya se tienen para quienes están dentro de Canadá de igual manera, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la edad sí es un factor importante dentro del sistema canadiense. Tampoco, no crean ustedes que ya es algo extraordinario, ya veremos. O sea, la edad abarca bastante, pero sí es un hecho que a medida que pasa el tiempo, porque es común irlo dejando pasar, y a medida que pasa el tiempo, pues en lugar de ir requiriendo menos cosas, puede ser que vayamos necesitando más porque tenemos que compensar ese puntaje que estamos perdiendo por edad. Entonces, eso es algo que desafortunadamente no podemos dejar de tener en cuenta con el sistema canadiense. Entonces, si se fijan, estos cuatro elementos son cosas que ustedes ya hicieron o cosas que ya tienen, o sea, ya estudiaron en su país o en donde sea que hayan estudiado. En este caso, la experiencia laboral es algo que ya tienen. El idioma es algo que em, se puede trabajar. Tampoco es algo extraordinario lo que se pide y tampoco crean ustedes que tienen que forzosamente venir a estudiar a un país de habla inglesa o francesa para poder aprender. No, realmente eso es un mito grande. Ahí les recomiendo que vayan a ver algunos lives que hemos tenido. Vayan a nuestro canal de YouTube donde hablamos específicamente de esa parte y de cómo estudiar si es que les interesa. Pero ya el hecho de que ustedes tengan la disposición de decir, oye, sí, yo no tengo inconveniente, quiero avanzar en mi idioma. Obviamente eso también nos dice mucho de alguien que está en la disposición de adaptarse, porque migrar es adaptarnos, migrar es hacer una transición, que obviamente va a implicar, como siempre, o lo que buscamos es, como dije, mejoras en muchos sentidos,
pero eso también nos va a permitir que ese avance sea muchísimo más ágil en este caso. Entonces, como vieron, no estamos hablando de una oferta de trabajo, no estamos hablando de que primero necesites conseguir el trabajo y luego entonces ya te incorporas. No, estos elementos son los que requieren migración porque con estos elementos se puede demostrar que eres alguien que al momento de incorporarse a Canadá, obviamente como el 99% de las personas, pues, vas a ser alguien productivo, te vas a incorporar a la vida laboral y a través de esa productividad, pues sí, contribuyes a la economía y demás en ese sentido, en estos factores. Obviamente también hay variaciones, hay algunas ocupaciones más necesitadas que otras, sí, eso es un hecho, pero eso también ya lo estaremos revisando. Entonces, en el caso de los programas a nivel federal, los dividimos, son las categorías generales y las categorías de selección preferencial. En la categoría general está la primera, que es trabajador calificado, Federal Skill Worker. En esta categoría participan todas las profesiones, todas las posiciones, no es problema. Se trata de un puntaje, no se requiere oferta de empleo, pero sí mínimo un año de experiencia laboral a nivel profesional. Luego está la categoría de experiencia canadiense. En este caso, esta es para aquellas personas que hayan trabajado un año a nivel profesional dentro de Canadá, que usualmente son para personas que vienen a estudiar grados educativos válidos para migración. Se les permitió estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo. Cuando se gradúan, pasan a un permiso postgraduación, trabajan el año tiempo completo a nivel profesional, pero tampoco es en automático, no en ese sentido, por que el perfil también puede implicar diferentes puntajes o diferentes cosas. Entonces, como les decía, no es en automático, pero usualmente son quienes aportan. Digo, Colombia no tiene, por ejemplo, tratados directos yo directamente postulo un permiso de trabajo abierto, no desafortunadamente. Eso solo es, por ejemplo, Chile, Costa Rica, que tiene otras categorías en ese sentido, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la parte que usualmente quienes pasan este tipo de filtros, personas que vienen a hacer programas válidos y que pasan después a una fase de permiso postgraduación. Y luego están la categoría de oficios. Esta categoría se suspendió, no se elimina, lo que pasa es que se duplicaba. Ahorita lo veremos en ese sentido. Y esta sí necesitaba una oferta de empleo y la eliminaron y quedó dentro de las categorías preferenciales en este caso. Entonces, las categorías de selección preferencial en este caso son 10. Vamos a revisar y vamos a dividirlas. Aquí estas categorías no requieren de experiencia laboral canadiense, tampoco requieren de una oferta de empleo. Requieren que tengas por lo menos un año de experiencia laboral a nivel profesional dentro de los últimos 3, o sea, tiene que ser experiencia reciente en alguna de las categorías de ocupaciones en demanda actuales o de estas categorías como tal. Entonces, vamos a revisar. Empezamos con esta categoría de francés. La categoría de francés aquí no se trata de tu ocupación porque participan todas las profesiones, todas las posiciones. Es una de las categorías más seleccionadas que necesitamos francés. Francés es un idioma que se está perdiendo dentro de Canadá. Hay una necesidad importante de personas que se enfoquen a ese idioma. Y en este momento, pues si tú has estudiado un poco de francés o quieres estudiar francés, pues puede ser una buena oportunidad para incorporarte. Claro, se cubren otros elementos como la edad, el nivel educativo, la experiencia laboral, pero pues puede participar, no sé, si estudiaste tu marketing o ingenierías o lo que tú quieras, no es problema. No hay distinción en ese sentido. Aquí se trata de incorporar el idioma francés. Y luego viene la categoría de salud y trabajo social. Ahí les van a dejar un link, si no es que ya se los dejaron, lo que pasa es que no estoy viendo el chat, pero vayan y revísenlo. Estas categorías sí cambian, cada año cambian a lo mejor mantienen el nombre, algunas incluso abren o cierran, pero sí también ajustan las ocupaciones en demanda. Entonces, la categoría de salud es muy variada. Hay desde psicólogos, veterinarios, enfermería, especialistas, trabajadores sociales, técnicos en varias cosas, en fin, pueden revisarla en este caso. Luego está la categoría de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahí está las ingenierías, pero también está arquitectura,
Entonces, las pueden revisar. Esta sí cambió del año pasado a este, sí hubo bastantes cambios en las ingenierías. Entonces, eso tenerlo en cuenta porque puedes decir, no, no, en este momento no soy elegible, pero el año que viene sí, o al revés. Entonces, eso es importante revisarlo. Luego viene la categoría de oficios, ahí también pueden revisar, eso abarca desde de carpintería, cosas que tienen que ver con soldadura, varias cosas que están ahí incorporadas. Algo importante, esta es otra categoría que recientemente se abrió o se abrió a finales de 2025, es la primera vez, no existía esta categoría y es la parte educativa. Aquí, sobre todo aquellas personas que enfoquen sus estudios o experiencia laboral, en este caso, por ejemplo, algo muy necesitado es Early Childhood Educator, que son estas personas que trabajan sobre todo con menores o niños de preescolar, kindergarten, en este caso, pero igual, eso abarca profesores o desde que estamos en kindergarten hasta secundaria, son muy variadas las áreas, y algunas otras cuestiones de terapia del lenguaje, en fin, diferentes cosas que pueden revisar, pero pues obviamente en el área educativa. Luego también está la categoría de transporte, esta también se ha reajustado, porque por ejemplo el año pasado no estuvo disponible. Este año se abrió y se abrió con ocupaciones diferentes al año antepasado. Entonces están desde mecánicos en aeronáutica a personas que también manejan algunos tipos de maquinaria pesada. Entonces eso lo pueden ahí revisar. Entonces estas 6 categorías no requieren de una oferta en demanda, requieren, o sea, de una oferta, perdón, de empleo ni nada. No, no. Aquí lo que buscan es que tú ya cuentes con esa experiencia laboral, por lo menos un año de experiencia laboral dentro de los últimos 3 años en alguna de las ocupaciones en demanda, en este caso. Eso es como el primer filtro. Obviamente estas categorías tienden a tener menores puntajes porque la selección es más ágil en este caso. Y pues bueno, esos 4 elementos que mencionamos previamente son los que generan tu puntaje y a través de ello pues nos incorporamos directamente ya al proceso. Luego vienen el otro sector que son para personas que tienen por lo menos un año de experiencia laboral a nivel profesional dentro de Canadá, pero esto es para médicos, gerentes a nivel senior e investigadores. Eh, y en este caso, la única categoría que requiere una oferta de empleo para poder postular es la categoría de reclutamiento militar. Pero en esta categoría no van a venir, por ejemplo, no vas a ir a un despacho de migración y decir quiero participar. No, ahí primero tienes que ir hacia las Fuerzas Armadas canadienses, pasar todo ese proceso, protocolo, y ya si en este caso te incorporas, bueno, entonces ya te redirigen a esta parte, ¿no? Entonces eso es diferente. Esta categoría también es nueva, abrió a inicios del año. Entonces, en este caso, estas categorías cambian, pero en estas categorías es variable. Las edades para efectos de los procesos federales abarcan hasta los 45. Tampoco quiere decir que alguien después de los 45 no califique. Simplemente depende mucho de su perfil. O sea, yo tengo personas que arriba de los 45, incluso en los 50 clasifican, pero nuevamente eso depende mucho de la estructura de su propio perfil educativo, laboral, de idioma, todos estos elementos en ese sentido. Entonces, eso puede variar de persona en persona en este caso. Y luego estamos con las categorías de provinciales. Estas sí, definitivamente son para personas que tengan mucho más experiencia laboral. Estamos hablando de personas que tienen de 6 a 10 años de experiencia laboral en un rubro en específico. Es decir, yo me he dedicado específicamente a trabajar en un área de finanzas. No, yo he trabajado los últimos 6, 10 años en un área de ingeniería civil. Porque eso es más o menos el enfoque en este caso. Las edades, ahorita las veremos, cada provincia varía en cuestión de edad y los programas también. Hay programas en los que no necesitas una oferta de empleo, hay programas que están enfocados a personas que se han incorporado a las provincias como estudiantes o a través de algunos otros permisos de trabajo o demás. Es variable en ese sentido. Y cada programa tiene diferentes requisitos, diferentes puntajes. Cada provincia maneja
proceso diferente, ¿no? Cada provincia tiene su propia estructura de puntaje, su propia estructura de requisitos, de tiempos de procesamiento, eso es muy variable, no es igual para todas, ¿no? Cada una tiene su propio sistema en este caso, entonces, bueno, eso se tiene que revisar de manera puntual en este caso. Y en ese sentido, esto es importante, sobre todo para aquellas personas que pues tengan bastante experiencia laboral, es muy variable en ese sentido, pero dentro de las provincias con mayores oportunidades a nivel migratorio, también laboral, en principio Saskatchewan, que tiene una lista bastante amplia de ocupaciones en demanda, un promedio de 200, es una de las provincias con la menor tasa de desempleo. Tiene la que más recursos naturales tiene en Canadá, también una de las que menos impuestos paga y tiene una demanda sostenida proyectada por lo menos hasta 2029. Y tiene diferentes sectores en demanda, ¿no? Desde áreas de salud, de educación, de transporte, de logística, construcción, agricultura, sobre todo ingeniería industrial. En este caso, hay, por ejemplo, supply chain, logística. Estas áreas son también bastante demandadas. Luego está Nova Scotia. Nova Scotia está un poquito más enfocado a áreas de educación y salud, sobre todo cuidado geriátrico. Nova Scotia sí tiene una situación, digo, no es ahora un problema, pero sí puede llegar a serlo en cuestión de envejecimiento poblacional. Entonces la demanda es fuerte en salud y servicios, en áreas de tecnología, de servicios digitales, en este caso. Pero Nova Scotia y New Brunswick sí le van a favorecer o le van a dar prioridad a aquellas personas que incorporen francés. Digo, también se puede con el inglés, pero si incorporas francés en lugar de inglés, sí tiene, es un hecho que le van a dar prioridad en este caso. Manitoba, esa provincia, yo la recomiendo sobre todo si ustedes quieren venir a estudiar maestrías, porque tiene un programa específico para quienes estudian maestrías en esta provincia. Si tienen algún familiar conocido que ya sea residente permanente en Manitoba, el simple hecho de serlo les da o tenerlo les da un puntaje. Hay una lista también importante de ocupaciones en demanda, transporte, salud es en todos lados, ¿no? Salud y educación es a nivel nacional, que hay una necesidad importante en este caso. Así que bueno, los servicios comunitarios también. Entonces, bueno, y New Brunswick es una provincia que, bueno, empieza con esta apertura. También la recomiendo, por ejemplo, si quieren venir a estudiar, si tienen familias grandes, porque el costo de vida es bastante accesible. Pero New Brunswick es la única provincia bilingüe en este caso. Entonces, eso es importante porque nuevamente sí le dan prioridad a quien se enfoque al idioma francés en este caso. Sí hay una necesidad, sobre todo en servicios, quienes quieran ejecutar servicios bilingües, entiéndase bilingües inglés-francés, pero sobre todo en áreas de salud, de cuidado a largo plazo, educación, servicios comunitarios. Siempre hay una necesidad importante en esas áreas porque son las áreas que están cubiertas por gobierno, en este caso para cualquier canadiense. Entonces siempre hay una necesidad importante en esos rubros, en este caso, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. No quiere decir que las demás provincias no tengan programas o que no tengan eh, ocupaciones en demanda. Simplemente este año y en general desde el año pasado, estas provincias obviamente han tenido una apertura mayor en este caso. Y bueno, en función de los rangos de edades por provincia, aquí tenemos que las más tajantes en este caso son British Columbia y Ontario, o sea, donde estamos nosotros, Toronto, Vancouver, que la mayoría piensa que hay que llegar ahí porque ahí es donde nos va a ir mejor. No, realmente no. El costo de vida es ya un poquito exagerado, la competencia también laboral y demás no es la mejor, sobre todo para alguien que va llegando, que va a empezar y que quiere construir finanzas, historiales crediticios y demás. Entonces, digo, no, em, no es que sea así para todos, pero la realidad en ese sentido es que es un tanto diferente a lo que las personas se imaginan. Entonces, bueno, estas provincias abarcan hasta los 41, después de los 41 es complejo. Por eso les comentaba yo que incluso, oye, tengo una visa de trabajo, ya conseguí mi visa de trabajo, que pasaste por todo el proceso y demás.
Y eso es común. Ya me dio el permiso de trabajo, voy a trabajar a lo mejor en Toronto, pero yo tengo 42 años, ya trabajé y eventualmente pues ya trabajé, ya hice todo, pero eso no quiere decir que te vas a poder establecer porque a lo mejor la edad te lo va a impedir. Entonces, en ese sentido, también hay que revisar cuando se trata de estudio, de trabajo, en este caso, no basta con que ya me dieron y ya me voy, no, hay que ver que eventualmente si queremos dejar el camino abierto para poder establecernos, revisar desde un principio qué es lo que vamos a hacer y que nos funcione para efecto de nuestro perfil en este caso, ¿no? Luego tenemos Alberta, Manitoba, Nueva Scotia, abarcan hasta los 45, Saskatchewan 50, aunque Saskatchewan es la única provincia que también, por ejemplo, ya cuando se incorporan o que están estudiando, trabajando, la edad ya no cuenta. New Brunswick, Prince Edward Island, que son ya las provincias del Atlántico 55, y por último Newfoundland en Labrador hasta los 59. Entonces, en ese sentido, ya después de los 59 sí es complejo, en este caso. Em, no imposible, pero sí complejo, ¿no? Sí realmente se van disminuyendo esas posibilidades. Entonces, por eso les comentaba que la edad es un factor importante en el sistema canadiense en este caso. Entonces, en ese aspecto sí creo que es importante revisar y tener en cuenta con anticipación, pues, qué es lo que queremos hacer frente al sistema canadiense, cómo funciona propiamente nuestro perfil en este caso, para de ahí partir, ¿no? Entonces, porque cada persona tiene un perfil distinto, un núcleo familiar distinto, o metas variables en ese sentido. Entonces, frente al sistema canadiense, sí recomiendo que en principio conozcan ese perfil, ese puntaje, a qué programas somos elegibles, qué tenemos que hacer al respecto, detectar esos programas, cómo funcionan esos programas para mí, planificar en tiempos, porque hay programas que van a tener un tiempo de procesamiento de 6 meses, pero algunos que también pueden ser 3 años. Cómo vamos a trabajar esa parte, qué es lo que requiero en documentación, en estructura, en finanzas, porque obviamente también eso puede variar para cada perfil, en este sentido. No es como que hay un menú de precios y, ay, ya esto es para todos. No, hay personas que van a tener un proceso muy ágil, muy sencillo. Hay personas que han tenido a lo mejor antecedentes penales o han tenido alguna otra situación o han estado en otros países de manera ilegal, en fin, diferentes aspectos, ¿no? Pero lo importante es tener conocimiento de qué es lo que aplica para mí, qué es lo que puedo ejecutar, qué es lo que puedo hacer, en qué tiempos, y sobre eso entonces dar paso a iniciar o enfocar ya tu proceso hacia residencia permanente. O bien, si quieres venir simplemente de manera temporal y quieres revisar elementos de estudio a nivel migratorio o trabajo a nivel migratorio, entonces pues también es válido. Y hay asesorías específicas para ello. Pero bueno, los voy a dejar con Luis para que les hable un poco más al respecto. Vayan dejando sus preguntas si es que las tienen en la parte del chat y estaré dando respuesta. Y bueno, si quieren conocer un poquito más de noticias, vayan a nuestra sección se llama Immigration News, está ahí en la página de nosotros, se llama Resources, ahí está el sector de noticias. También hay otro que se llama Moving to Canada. Pueden también ir a nuestra página de nuestro canal de YouTube y vean, sobre todo a aquellas personas que les interesa establecerse, si quieren conocer un poquito más de, oye, más adelante cuando sea residente permanente, puedo incorporar, por ejemplo, a mis papás, a mis abuelos, qué tipo de visas especiales hay para ellos, o cómo va a funcionar mi educación allá, el sistema de salud, qué cosas me cubre cuando llego, por ejemplo, el costo de vida en diferentes provincias. Estas son cosas ya que un poquito más para aquellas personas que están interesadas ya en incorporarse a vivir a Canadá. Entonces, para que puedan ver esta sección, ya sea en la página o igual en YouTube, que pueden ver algunos lives y demás que tenemos también al respecto. Y bueno, les dejo nuestra información. Aquí está, si nos quieren escribir, este es nuestro contacto en nuestro correo, página web, redes sociales, en ese sentido. Y los dejo con Luis y ya de ahí regresamos para despedirnos. Si tienen alguna pregunta, pues la vamos respondiendo. Pues gracias, Mildred, por la información. Es un poco compleja, entonces Mildred trata de darla lo más simple posible. Para aquellas personas que, bueno, están preguntando de costos y de todo esto, sí, ya con base en lo que vieron
es importante saber que todos los perfiles son diferentes y si quieren ya tener una estrategia migratoria, evaluar el perfil de ustedes y de su pareja, ver exactamente qué hacen, cómo le hacen, cuándo le hacen, por qué lo van a hacer, cuánto les va a costar. Todo eso ya con mucho gusto podemos hacerlo en una consulta personalizada. Esta consulta personalizada, antes de tomarla, les voy a enviar información para que la puedan tomar. Necesitamos que envíe sus hojas de vida con mes y año de inicio y término en cada uno de sus empleos, una breve descripción de sus empleos, mes y año de inicio y término en cada uno de sus estudios profesionales. Van a realizar un pago. Este pago es por PayPal, es de $158 canadienses y tienen ustedes un 10% de descuento por ser parte de la institución. Y también van a llenar un formulario que es extenso, con muchas preguntas y van a firmar un consent del cuerpo regulatorio de Mildred. Una vez que se hace todo esto, se envía a una de las asistentes de Mildred, lo revisan, les piden tal vez más información si es que lo necesitan o si no, les comentan cuándo pueden tomar su cita, la cual tampoco es inmediata, puede tomar 2, 3, 4 semanas, ya que nosotros, como lo vieron directamente en el chat, lo que les dejé, bueno, nosotros impartimos seminarios frecuentemente, de hecho 1 o 2 seminarios o hasta 3 por semana, entonces tenemos ya varios compromisos, o Mire tiene ya varios compromisos en cuestión de citas. Ahora, ¿qué va a pasar en esta cita? Básicamente, Mildred va a verificar todo lo enviado en el perfil, va a evaluarlo y con base en esa evaluación, ahora sí se va a poder sentar con ustedes. Si es lo mismo por una persona o es por una pareja, es exactamente el mismo costo. Y con base en esa evaluación ya les va a poder decir, ahora sí, con base en su perfil, qué pueden hacer, a qué provincia, cuánto les va a costar, cuánto tiempo va a tardar, cómo van a trabajar con nosotros, si pueden hacerlo de forma inmediata, si tienen que trabajar en algo, si tienen que demostrar tal vez sus exámenes de inglés, trabajar en su francés, ver de qué forma van a trabajar con la firma y toda esta información, responder sus preguntas, va a ser una hora con de Mildred para que puedan ver todo esto y al final de esta consulta se los van a enviar por escrito. Es decir, al final de esta consulta ya van a tener exactamente qué es lo que pueden hacer, cuánto les va a costar, cuánto va a durar y por qué lo tienen que hacer y cuándo lo pueden hacer. Porque todos los procesos migratorios, como dijo Mildred, pueden durar 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo del proceso migratorio y de la provincia a la cual puedan aplicar. Cada perfil, también como lo comentaron, es diferente y con base en eso, pues se les puede decir exactamente qué pueden hacer. Eso es básicamente lo que pueden hacer con Mildred. Si vieron que ya es mucha información, son muchas los programas también y también va a depender mucho de lo que ustedes realizaron en su trabajo, así como también lo que estudiaron. Y así también puede pasar con su pareja, que también puede ayudar en el proceso y también podría ser la principal en el mismo. Entonces creo que es importante decir esto, comentarlo y pues bueno, también dar las gracias a Jessica Gómez por parte de egresados, a la institución, a ustedes que estuvieron con nosotros y que sabemos que pues bueno, tuvieron por ahí un inconveniente y pues estamos con ustedes también, pero agradecemos que el día de hoy también estén con nosotros. Les invito a poner también sus un review si les gustó este seminario. El día de mañana les estaré enviando por chat, por WhatsApp, donde está grabado también información al respecto. Se pueden poner en contacto conmigo. Si gustan, ya el día de mañana les pondré o les daré seguimiento, ya que aquí ya son las 8 de la noche. Entonces, mañana con mucho gusto. Y pues bueno, creo que Mildred ha respondido ya directamente las preguntas uno a uno. Entonces, no creo que nada más cabe decir gracias. Gracias a Jessica Gómez y a su equipo. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Y pues bueno, dice Rick, ¿a quién le escribes para continuar el proceso? A mí. Puedes hacerlo directamente por WhatsApp como el administrador o a info@globalopp.ca, que es también en donde el email que les dejé, directamente conmigo pueden tener esa información. Y yo les envío la información de todo lo que es la consulta, lo van a tener también por escrito, qué tiene la consulta, qué van a tener en la consulta, qué van a tener resultado en la consulta. Todo lo manejamos por escrito precisamente por lo mismo, por las licencias que tiene Mildred. ¿Qué precio tiene la consulta, Brenda? $158 canadienses, con el 10% de descuento si son parte de la institución. Y pues bueno, Mildred, creo que ya respondiste todas las preguntas, ¿cierto? Para poder también... Sí, en su gran mayoría. Y bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Gracias al Colegio por el espacio. Espero que estén
Muy bien, que tengan excelente resto de semana. Gracias por estar aquí. Nada más les queremos decir que, bueno, pues estamos conscientes de la situación que está pasando Colombia. Espero que su familia, que todos ustedes estén bien. Y bueno, pues un abrazo desde acá. Y nada, muchísimas gracias por estar presentes. Espero conocerlos a algunos o aquellos que quieran tener una asesoría. Ya estaremos revisando su perfil de manera particular y analizando toda esa parte profesional y de su carrera y de todo lo que implica en este caso. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente resto de semana. Hasta luego. Gracias a todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.